¿Qué tal? Buenos días, magnífico inicio de semana para usted y los suyos. Ay, esta semana que nos da la oportunidad de tener nuevamente un contacto a través de este denominador común que es el programa noticiero de Pati del Villar, que de alguna manera nos enlaza con el estado de Hidalgo y que, bueno, a usted y a mí nos permite tener este contacto. Hemos venido hablando de la historia de Hidalgo de manera muy rápida, son cápsulas pequeñas. Hemos hablado del México prehispánico, que fueron muchísimos siglos. Hemos hablado del México virreinal, que fueron 3 siglos. Ahora, en el programa anterior hablamos de siglo XIX, un siglo. Y ahora vamos a hablar de otro siglo más. Un siglo que yo creo que para muchos de los que nos ven, pues es un siglo que todavía vivieron, un siglo que sirvió para conocer un poco esta entidad, un siglo en el que crecimos y nos desarrollamos muchos, el siglo XX. Un siglo que empieza pues dentro de la dictadura porfirista y con nosotros dentro de la dictadura de don Pedro L. Rodríguez, la dictadura rodriguista. Pero también un siglo en el que nos cimbramos con el movimiento social más importante en la historia de México, la Revolución Mexicana, que debo decirles para nosotros fue una real y extraordinaria fortuna. En Hidalgo, a lo largo de esa década de 1910 a 1920, no se celebraron batallas importantes, no tuvimos el bombardeo de ciudades, no tuvimos muertes colectivas, no tuvimos hechos de violencia significativos. Aunque debo decir que muchos hidalguenses coadyuvaron a que ese movimiento triunfara, cayera el anciano régimen, el antiguo régimen, el régimen porfirista, y se estableciera una nueva perspectiva para el país. Nos solazamos y gozamos con la llegada de Francisco I. Madero, quien por cierto visita Pachuca en 1812, en junio de 1812, ¿qué pudiéramos decir? Una auténtica fiesta cívica en la que desde que llega en el ferrocarril mexicano, ahí en la Plaza de Mejía, hasta que en ese mismo lugar se le despide, habiendo pasado por una ceremonia muy importante en los patios del Instituto Literario, hoy Universidad Autónoma de Hidalgo, de una recepción extraordinaria en el Teatro Bartolomé de Medina, ya desaparecido, ahí donde está ahora el estacionamiento, la parte sur del estacionamiento de la Plaza Independencia, su visita al mismo Teatro Bartolomé de Medina, donde se le brinda una comida, en fin, gozamos a Madero y pues meses después, en febrero de 1913, también nos enteramos de su muerte, de su asesinato a manos de la gente de Victoriano Huerta. Y bueno, también aportamos agentes de la talla de Felipe Ángeles, el gran artillero de la Revolución Mexicana, como se ha dicho, el militar más importante, militar de carrera más importante que participa en la Revolución Mexicana. Y bueno, junto con él, hablemos del general Mariel, y junto con Mariel y con él, hablemos de Nicolás Flores, y hablaríamos de muchas gentes. Pero lo interesante es que, afortunadamente para nosotros, la Revolución Mexicana, si no es un saldo blanco, tampoco es un saldo rojo, no es un saldo sangriento. Y en cambio, sí gozamos de muchas de las consecuencias de esa revolución. Terminada la revolución, de 1920 a 1999, al año 2000, fíjese usted que nos cambia la historia. Y nos cambia la historia de los acontecimientos naturales, de los acontecimientos internacionales o nacionales que influyen aquí, a medir la capacidad de nuestros gobiernos o de nuestros gobernadores, vamos a decir. Porque todo el siglo XX es eso, es
una lucha constante de gobernadores para lograr el desarrollo del Estado. Que hubo algunos que no hicieron gran cosa, en efecto, pero la gran mayoría caracterizan su periodo, primero de 4 años hasta 1944, periodos muy cortos, por la gran obra pública. A veces no obra física, sino obra moral. Hablaría yo, por ejemplo, de el gran reparto de tierras de Javier Rojo Gómez, o el gran prohijamiento de sindicatos del periodo de don Matías Rodríguez y del ingeniero Bartolomé Vargas Lugo y de Ernesto Viveros. Después hablaríamos de cómo empieza a transformarse la ciudad de Pachuca, que empieza desde luego con don Vicente Aguirre y que tiene transformaciones extraordinarias con Quintín Rueda Villagrán. Después tendríamos que mencionar a un Carlos Ramírez Guerrero que establece una etapa de una extraordinaria paz para el país, pero además de gran impulso y desarrollo, sobre todo en materia educativa. Un Manuel Sánchez Vite, que es un gobernador hacedor, constructor del Palacio de Gobierno y de muchos edificios públicos y de mucha obra que se realizó en este periodo. Un Jorge Rojo Lugo, que llega a unir un Estado desunido después de la desaparición de poderes y que dedica su gran esfuerzo a trabajar por el campo hidalguense, ese campo tan abandonado por muchos años, sobre todo en épocas recientes, y que él impulsa extraordinariamente. Y aunque se nos va unos meses, año y medio a la reforma agraria, regresa e impulsa de manera extraordinaria el Estado de Hidalgo. Esto sin hablar de otras muchas cosas realizadas en la obra pública. Un Guillermo Rosell de la Lama, que es un arquitecto, un urbanista, que deja huella de su paso en el urbanismo en todas las ciudades prácticamente del Estado de Hidalgo. Un gobernador como Adolfo Lugo Verduzco, que vuelve la cara al campo, a la obra en el campo, a la ampliación de las zonas de riego, y que pues enfrenta los primeros problemas de una crisis económica difícil. Un Jesús Murillo Caram con una capacidad de inteligencia política inigualable, que a la obra pública me refiero concretizada en carreteras, concretizada en construcciones importantes, en escuelas, etcétera, agrega algo que es más importante y que es la verdadera y real unidad entre los hidalguenses a lo largo de su periodo de gobierno. De un Manuel Ángel Núñez que continúa esta obra, esta misión, y empiezan a medirse ya con su periodo, empiezan a medirse ya los crecimientos a nivel de industria, a nivel de salud y a nivel de comunicaciones. Un Miguel Osorio Chong que realiza una obra extraordinaria cuyo programa de gobierno inicial se concluye en 3 años, a grado tal que tiene que hacer un segundo periodo de gobierno. Pero bueno, ya ahí me fui a los gobernantes del siglo XXI, esos gobernantes que serán objeto de un tratamiento muy especial, porque también la historia reciente es historia. Nos vemos el próximo lunes.